Mientras en Perú los incas comenzaban el acelerado proceso de expansión que en poco más de un siglo los haría avanzar hacia el sur, en Chile la lengua mapudungun expandía su área de influencia, llegando a ser hablada incluso hasta en Copiapó. Jerónimo de Vivar señala que, desde allí al sur, la lengua es una sola. En toda esa amplia área de distribución, los araucanos dejaron su legado inscrito directamente en la tierra, dándole nombre a los principales cerros, ríos y valles que encontraban en su avance. Uno de los mitos fundacionales más importantes de los araucanos es el de Tentén Filú y Caicay Filú, la serpiente de tierra y la de mar. Un día, fueron advertidos por Tentén que su enemiga, Caicay, preparaba un exterminio mediante una terrible salida de mar, y les instó a refugiarse en el cerro sagrado en que ella habitaba, al que solo unos pocos concurrieron. A medida que Caicay elevaba las aguas, Tentén elevaba el cerro hasta acercarse al sol. Los que se refugiaron en el cerro se salvaron y volvieron a poblar la tierra. Así fue como la humanidad se salvó. De allí que en su expansión territorial, los araucanos fueran llamando Tren Tren, Tentén, Tren Tren e incluso Sen Sen a cada cerro que por una característica particular o a causa de su posición respecto del agua les recordaba su mito fundacional. Según afirma Carlos Keller en Los orígenes de Quillota, la raíz mapudungun Tren, Tren o Ten significa cerro cónico. El padre Diego de Rosales afirma: y en todas las provincias hay algún tentén y cerro de grande veneración por tener creído que en él se salvaron sus antepasados del diluvio general. De este modo, de norte a sur, existen al menos 15, en Castro, Maullín, Bariloche, Lago Lácar, Lago Ranco, Lago Pillaifa, en Carahue, Cholchol, Lago Yeuyeu, Angol, Arauco, Pelarco, Doñigüe e incluso tan al norte como en Quilimarí. Una vez que estos cerros eran llamados así, se consideraban lugares sagrados, ancestrales y de culto. Cuando los araucanos llegaron al Valle del Mapocho, de los más de 25 cerros islas de la cuenca, uno les llamó poderosamente la atención, no solo porque en su entorno ya existía un antiguo poblado, no solo por las espectaculares formaciones rocosas que poseía, sino especialmente porque era una verdadera isla que de modo evidente y por su propia naturaleza encarnaba el mito de Tentén y Caicay. La culebra de agua rodeaba a la culebra de tierra que protegía la isla. Entonces, los araucanos le llamaron Huentén o Huetén, es decir, el nuevo lugar Tren Tren. En términos simbólicos, la representación de este mito está compuesta por un triángulo serpentiforme que a la vez representa la isla de Santiago y el propio cerro Huetén, rodeado por una serpiente de agua en anillo que se cierra sobre sí misma comiéndose la cola. Es el Uroboros, el símbolo del infinito. El mito de Tentén y Caicay sigue simbólicamente presente hasta el día de hoy en el cerro Huetén, Santa Lucía, ya que este se encuentra bordeado por dos esculturas de Poseidón, Neptuno, una en su ingreso sur por Alameda, la fuente de Neptuno, y otra en su extremo norte, la fuente de Neptuno y Anfiteatre. Los arquetipos se reencarnan así una y otra vez en los mismos lugares sagrados, de acuerdo a los símbolos de cada cultura que los habita. Desde Vicuña Maquena se ha venido sosteniendo que el vocablo huelén quiere decir dolor o desdicha. Posteriormente incluso se ha traducido como maldito, lugar maldito, desgraciado, con desgracias, mala suerte y otros conceptos similares. Sin embargo, ni dolor, cutrán, ni maldito, huella, se escriben ni se pronuncian huelén en mapudungun y no aparecen en ninguno de los diccionarios históricos con ese significado. Pero más importante aún, en mapudungun, incluso hoy, la palabra huelén simplemente no tiene sentido porque no es una palabra mapuche y su traducción como dolor es un simple invento literario. Por todo esto, sostenemos que el nombre original del cerro era Huentén o Huetén, es decir, el nuevo lugar alto o el nuevo cerro cónico Tentén, porque fue el primer cerro de este tipo que los araucanos encontraron al llegar al Valle del Mapocho,
porque cumplía con todos los requisitos físicos, simbólicos y rituales para ser asumido como tal, y porque además, como hemos señalado respecto a la piedra tacita que habría existido allí previamente, ya habría tenido carácter sagrado mucho antes de su llegada. Además, como veremos a continuación, la función más importante del cerro siempre fue proteger a la isla de Santiago de las frecuentes crecidas y desbordes de Caicay, el río Mapocho, de las que entre 1540 y 2010 se produjeron más de 30, algunas realmente catastróficas. De este modo, el Cerro Huetén siguió protegiendo la ciudad mucho tiempo después de que el significado y particularmente el simbolismo funcional de su nombre original se olvidó. Apenas 3 años después de fundado Santiago, en el invierno de 1544, Pedro de Valdivia relata que se produjeron lluvias y tempestades, que fue cosa monstruosa, y como es toda esta tierra llana, pensamos de nos ahogar, y dicen los indios que nunca tal han visto, pero que oyeron a sus padres que en tiempo de sus abuelos hizo otro año así. El 20 y 21 de julio de 1574 hubo fuertes nevazones en la cordillera, lluvias abundantes, y el río Maipo y Mapocho se salieron de madre y causaron inundaciones. Las aguas inundaron todo el centro urbano, incluida la Plaza Mayor y las actuales calles Santo Domingo, Monjitas, Merced, Huérfanos y Agustinas. En el otoño de 1609 se produjo otra terrible inundación del Mapocho. El río tuvo salidas de madre en abril, mayo y junio. Hubo 120 ahogados y 20.000 cabezas de ganado perdidas. La ermita de San Saturnino, en la actual Plaza Vicuña Maquena, a los pies del Cerro Santa Lucía, resultó destruida por el desborde de la Cañada, la actual Alameda. La tragedia hizo bajar de las fronteras al gobernador García Ramón, quien encargó al agrimensor Ginés de Lillo la construcción de los primeros tajamares de sillería que protegieron la ciudad por su margen meridional. En 1618 hubo grandes lluvias que provocaron una enorme crecida del Mapocho, que se desbordó por el lecho de la Cañada, destruyendo el claustro de las monjas clarisas en la actual calle Monjitas. En 1647 se produjo la tercera gran inundación histórica de Santiago, el día 16 de junio. Colapsó el puente colgante del río Maipo, se salió de madre el río Tinguiririca y sus aguas arrastraron a más de 50.000 cabezas de ganado. En 1748 se produjo un terrible aluvión, el segundo en importancia después de la llamada Avenida Grande. Fueron tan impetuosas sus embestidas contra los muros de defensa que no solo postraron por el suelo los tajamares que 140 años antes había construido Ginés de Lillo en toda su extensión de 14 cuadras, sino que inundaron además completamente la ciudad. La ciudad fue inundada por el río Mapocho a través de sus 3 cauces secos, esto es, por la Cañada, la actual Alameda, la Cañadilla, la actual Independencia, y por las calles de Las Ramadas, Esmeralda, de San Pablo y de Las Rosas. Todas esas calles eran antiguas cajas o brazos secos del río Mapocho. Finalmente, en 1783 se produjo otra gran inundación histórica, a la que por los daños ocasionados se le llamó durante mucho tiempo la Avenida Grande. Mayo fue un mes excesivamente lluvioso. El 3 de junio se produjo la primera riada del Mapocho. Llovió sin parar por 209 horas hasta que el 16 de junio se produjo la Avenida Grande. La enorme cantidad de lodo que acarreó cubrió totalmente de barro, piedras y escombros el centro de la ciudad, ahogó a decenas de personas y colapsó las cañerías de agua potable que llegaban a la antigua fuente de la Plaza de Armas. El Cabildo informó al rey de España. La avenida que se experimentó en el presente año fue tan copiosa y abundante que no se ha visto otra mayor desde la fundación de la capital. Fue a raíz de esta inundación que el gobernador Benavides decidió iniciar la construcción de los anhelados tajamares del Mapocho, que su sucesor, Ambrosio O'Higgins, iba a inaugurar la década siguiente. Pero el hecho que resume de mejor manera la magnitud de la inundación es que hasta antes de la Gran Avenida de 1783, el Cerro de la Huaca, actual Cerro Navia, se ubicaba en la margen norte del río Mapocho. Ese año, con la Gran Avenida del 16 de junio,
el río cambió de curso, quedando a más de 30 cuadras al norte del Cerro Navia, y los queremos invitar a ver cómo se encuentra ese cerro el día de hoy. Me encuentro en el Cerro Navia, que en la época de la conquista fue llamado el Cerro La Huaca, dando a entender que al igual que el Cerro Huetén, Santa Lucía, era un cerro considerado sagrado por los pueblos que habitaban el lugar. Este cerro debe haber tenido en su cima algún tipo de adoratorio indígena, incluso de adoratorio incásico, probablemente los incas se superpusieron a un adoratorio preexistente, y por ende era un cerro muy importante desde el punto de vista ceremonial en la época de la conquista. El río Mapocho en esa época discurría justamente por el sector sur del cerro, entre la calle Lo Amor, que está bordeando el cerro actualmente, y la calle Mapocho, que continúa hacia abajo hasta desembocar en la laguna de Pudahuel, como vamos a ver en el recorrido. Actualmente el río Mapocho discurre unas 30 cuadras hacia el norte, porque en la llamada Gran Avenida, la gran salida de madre del río Mapocho, el río cambió su curso y discurrió a partir de entonces por donde va hoy en día. Yo los voy a invitar a continuar el camino por la calle Mapocho hacia el poniente hasta llegar a lo que se llama la laguna de Pudahuel, que nos va a permitir apreciar cómo pudo haber sido la desembocadura del río Mapocho en la época de la conquista. Así que los invito a continuar en esta ruta de nuestra geografía sagrada. Los invito a continuar el camino desde el Cerro Navia por la calle Mapocho, antiguo curso del río Mapocho, hasta su desembocadura en la época de la conquista, que es la laguna de Pudahuel. Vamos a ver eso. Me encuentro en la llamada laguna de Pudahuel, en el sector más bajo, el final de la llamada laguna de Pudahuel, que era la desembocadura del antiguo curso del río Mapocho que hemos venido siguiendo por calle Mapocho. Como ustedes pueden apreciar, tiene un desnivel de aproximadamente 4 metros de la actual superficie en este sector, lo que da cuenta un poco de la profundidad del cauce o el nivel que alcanzaba el cauce al desembocar en este sector. El río Mapocho se encuentra aproximadamente unos 500 metros más al poniente donde nos encontramos en este minuto, y los inviernos, cuando hay niveles altos de lluvia, este canal, que es la desembocadura de la laguna de Pudahuel, alcanza cotas de hasta 2 o 3 metros, incluso en la actualidad.
Hay que imaginarse entonces lo que constituía esto en la época de la conquista por Pedro de Valdivia, cuando todo este sector, incluyendo un área muy extensa que se encuentra a mi espalda, quedaba completamente inundado, de donde viene entonces el nombre de Laguna de Pudahuel y de Pudahuel mismo, que es una traducción aproximada de lugar entre aguas. Así que con este recorrido de la calle Mapocho le hemos querido mostrar el antiguo curso del río, que en la gran avenida que se produjo en la gran salida de Madre del río cambió de curso y corre hoy día mucho más al norte, donde nos encontramos en este minuto. Así que con estas imágenes despedimos este segmento de nuestra ruta, de nuestra geografía sagrada, que ha seguido el curso del antiguo caudal del río Mapocho.